Hola, hola familia, qué bueno que puedas conectarte con nosotros. Te queremos invitar para que puedas revivir el hermoso culto con una preciosa y poderosa palabra del Señor que sin duda va a bendecir enormemente tu vida. Así es, así que te invito a que sigas conectado porque hay algo especial para ti en este tiempo. Un país lejano es el mensaje que tenemos para ti en este tiempo. Así que no te desconectes y sigue con nosotros porque somos Casa del Padre, Un lugar genial. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir, lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación.
Pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andar.
Quiero ir de lleno a la palabra que siento que Dios ha puesto en nuestro corazón para nosotros en esta mañana. Él tiene por título, se llama Un país lejano. Yo creo que más de alguna vez nosotros nos ha pasado que nos hemos sentido lejos del lugar donde realmente somos. Nos hemos sentido lejos del lugar donde nuestra esencia y de donde nosotros fuimos plantados. Y hay una historia que a mí me gusta mucho porque refleja tanto el corazón del Señor y un desafío para nuestra vida, que es la historia del hijo pródigo. Y en esa historia vamos a poder sacar un pedacito de esto para poder entender el mensaje de esta mañana. Dice el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 13, dice: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos les dijo a su padre: papá, dame todo lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia. En la historia del hijo pródigo vemos lo que nos llama a todos la atención y lo que siempre hemos visto es el regreso del hijo. ¿Cierto? Cómo el padre fue capaz de abrazarlo, cómo el padre fue capaz de ponerle un anillo, decirle: esta es tu casa, eres bienvenido, y abrazó al hijo pródigo con todo el amor que hay de un padre. Pero antes del regreso siempre hay una marcha, siempre hay una separación. Siempre antes de un regreso hay tomar tus maletas y alejarse del lugar donde te vas a reencontrar después. Entonces, mientras no entendamos lo que significa alejarnos, nunca vamos a poder entender y apreciar lo que es volver de donde nosotros estamos. Y el verso que tenemos en la pantalla es un verso que quizás pasa bien desapercibido porque dice: bueno, el papá le dio su herencia, le pidió uno de los hijos le pidió la herencia al papá, el papá la repartió y listo. Pero leyendo me llamó la atención porque Kenneth Bale, un historiador, se preocupó durante 15 años de estudiar, y en esos estudios y en esos interminables viajes viajó mucho al Medio Oriente y comenzó a preguntarle a gente: bueno, ¿qué significa? ¿Qué pasaría si tu hijo te pide la herencia en vida para irse? Y la idiosincrasia del Medio Oriente es decir: mira, esto es una ofensa, lo que está pidiendo un hijo, que el hijo que se le ocurra pedir eso, lo que está haciendo, está deseando la muerte de su papá. Está negando la casa de su padre, está negando lo que el padre le pueda dar, le está negando la oportunidad o lo hermoso de vivir con el papá. O sea, las respuestas que tenía tuvo miles de respuestas y siempre la misma era: me lo llega a pedir, lo mato; me lo llega a pedir, lo desheredo y lo mando fuera; me llega a pedir esto y es para una golpiza gigante, porque lo que me está pidiendo es la muerte y está diciendo: yo no quiero ser parte de esta familia. Yo no quiero ser parte. En definitiva, la marcha del hijo pródigo en esta historia es un acto ofensivo que se supone rechazar el hogar del padre. Lo que el hijo está diciendo: yo rechazo el hogar de mi padre. Y es ahí donde nosotros no podemos entender muchas veces que el hogar de mi padre es el centro de mi ser. Dejar de vivir en la casa de mi padre es comenzar a buscar otra casa donde poder vivir. Es buscar el lugar donde yo pueda habitar. Entonces, cuando uno dice: yo voy a dejar la casa de mi padre, lo que está diciendo, está negándose a la realidad de saber que yo pertenezco a esta casa. No estoy diciendo que irse de la casa del papá es bueno, porque hay algunos que: no, entonces yo son 40 años, no me voy a ir de la casa de mi papá. No, yo me fui, me casé, tengo mi familia, pero siempre he estado cerca o siempre he sentido que pertenezco a la casa de mi papá.
O sea, yo voy a la casa de mi papá y me puedo acostar sin ningún problema en la cama de mi papá. Entro al baño como si nada en la casa de mi papá. Porque en la casa de mi papá, yo por ejemplo, en la casa de mi suegro me cuesta entrar al baño y no entro en la casa. Y mi esposa al revés. En la casa de mi papá no puede entrar, pero en la casa de mi suegra sí, porque es su casa, ¿cierto? O sea, no nos hemos ido físicamente. Y no estoy hablando de eso, no estoy hablando de la partida físicamente, sino que estoy hablando de dejar el hogar, porque en el hogar de mi padre es donde yo escucho la voz de mi padre. En el hogar de mi padre es el lugar donde yo puedo escuchar a mi papá, escuchar lo que él quiere de mí, escuchar lo que él desea de mí, escuchar lo que él piensa de mí. En el hogar de mi padre es el lugar donde yo escucho su voz y sé lo que mi padre está hablando. Mira lo que dice Mateo 17:5, dice: mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. En la casa, cuando yo pertenezco a la casa de mi padre, puedo escuchar esa voz que dice: este es mi hijo amado. Es en ese lugar donde yo escucho la voz de lo que el Padre tiene para mí, de lo que el Señor piensa de mí. Pero este verso, cuando Dios dijo en Jesús: este es mi hijo amado en el cual yo estoy muy complacido, versículos más adelante dice que terminó de ser bautizado, la paloma cae sobre Jesús, él es tomado y el Señor diciendo: este es mi hijo amado. Versículos más adelante dice que lo toma, lo lleva al desierto y en el desierto es conducido. Estando ahí en el desierto es ahí donde se escuchan otras voces que hablan sobre éxito, sobre el que le ofrecía fama, que le ofrecía poder. Porque en el desierto empezó a escuchar Jesús esas voces. El diablo le decía: mira, puedes tener fama, puedes tener poder, puedes tener éxito. Y comenzó a escuchar estas voces. Porque esas voces son las que muchas veces están en nuestras vidas. Porque hay voces que nos están diciendo que todo lo que podemos obtener es con nuestro esfuerzo, es con nuestro trabajo duro, que nos ganamos el derecho a algo, que porque somos buenos tenemos lo que tenemos. Entonces hay voces y esas voces siempre están en nuestra vida. La única diferencia es que cuando yo estoy en la casa de mi padre se escucha más fuerte una voz que dice: tú eres mi hijo amado y estoy muy complacido contigo. Hay voces que están más lejos, que se están escuchando, que tú puedes tener fama, que tú puedes hacer esto, que tú puedes alcanzar esto otro. Pero cuando estoy en la casa de mi padre se escucha más fuerte la voz de mi padre. El problema está que cuando nos alejamos de la casa, el problema está que dice esta historia que el hijo pidió sus bienes y se fue a un país lejano. Esto nos muestra que, mira, ¿por qué el joven, la historia dice que el joven tomó los bienes y se fue a un país lejano? ¿Por qué no tomó los bienes y se fue a vivir un poco más allá, un poco más acá? Esto nos muestra que el joven no solo quería el dinero de su padre, sino que también quería un cambio drástico en su manera de vivir. Lo que él escogió fue un cambio drástico en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de actuar, que no quería ya vivir lo que le había transmitido su padre, sino que comenzó a vivir conforme a lo que las voces estaban diciendo. Tú puedes tener éxito, tú puedes tener fama, tú puedes tener poder. Y toma la decisión de irse a un país lejano. Y el país lejano es el lugar donde no fuimos diseñados para estar.
El país lejano no es la casa de mi Padre. El país lejano es un lugar donde nosotros no fuimos diseñados para estar. En el país lejano, si bien al principio son alegría, si bien al principio se ve todo bien, pero no perteneces ahí. Y en el momento que se te comienzan a acabar lo que te hace diferente, el momento en que te hace dar cuenta de que ya no eres del gusto de los que están en ese país lejano, comienzas a perder de tu esencia y comienzas a sufrir. Porque el país lejano, no es lo que eres tú, no es lo que soy yo, no es la casa de mi Padre. ¿Por qué este hombre, por qué este joven perdió todo lo que tenía? Dice que lo despilfarró, pero yo creo que lo perdió. ¿Saben por qué lo perdió? Porque en el país lejano no era su esencia, no podía escuchar la voz del Padre, no era lo que había sido diseñado. Y claro, y comenzó a gastarlo en mujeres, comenzó a gastar el dinero, a despilfarrar el dinero. ¿Por qué? Porque no estaba cerca de su Padre, porque no estaba cerca de su esencia. Porque en el país lejano nosotros perdemos lo que realmente somos. Mire, y uno puede decir, bueno, ¿y cómo puedo identificar que estoy camino o estoy metido en un país lejano? Porque en la casa de mi Padre no tengo envidia. En la casa de mi Padre no tengo celos. En la casa de mi Padre no tengo deseos de venganza. Si este me la hizo, uno cuando está en la casa del Padre, ¿qué dice? No importa. Es muy poquito. Cuando estoy en la casa de mi Padre, no tengo codicia. Con esto estoy bien, me alcanza. Y veo que vienen las bendiciones del Señor y digo, mira, el Señor añadió más. Y veo que el de al lado le está creciendo el pasto y uno dice, qué bonito tu pasto. Porque estoy en la casa de mi Padre. Pero cuando estoy en el país lejano, mi corazón me lleva ¿a qué? A envidiar al que tiene el otro, a tener celo de lo que tiene el otro. Entonces son señales que no estoy donde está, donde yo fui formado, donde yo fui creado. Esto me hace pensar una cosa. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en el país lejano? ¿Cuántas veces sin darnos cuenta comenzamos a escuchar esas voces que nos dicen que somos demasiado buenos? ¿Cuántas veces sin querer nos hemos caminado hacia el país lejano y decimos, si todo lo que yo tengo porque yo me lo gané, ¿cómo voy a diezmar de mi bono si me lo dieron? Es mío. Y nos fuimos alejando de nuestro país lejano. Nos fuimos alejando de nuestra casa y nos ganamos en un país lejano, que no es nuestra esencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos terminado como el hijo pródigo? Porque uno muchas veces decimos, no, ya, la historia del hijo pródigo a nosotros nos sirve solo la primera vez que llegamos a la iglesia. No, yo llegué mal, llegué con mi corazón roto y llego a la casa de mi padre, papito, y nos abrazamos con el papá. Y esa es nuestra historia del hijo pródigo. Entonces después ya nunca más fuimos hijo pródigo. Pero ¿cuántas veces sí hemos estado en el papel de hijo pródigo? Yo mientras leía esto, yo decía, Señor, ¿cuántas veces yo me he caminado al país lejano? ¿Cuántas veces? Porque, ¿saben por qué? Porque cuando yo estoy en el país lejano, no escucho su voz. Está en un país lejano, lejos. Yo, ¿cuántas veces no he escuchado su voz?
¿Cuántas veces el Señor me ha gritado, eres mi hijo amado? Y yo estoy pensando en otras tonterías, estoy escuchando otras voces. Y es por qué. Y no, es que no, si el hijo del pródigo era bonito, pero no, ¿cuántas veces nosotros hemos sido el hijo pródigo? ¿Cuántas veces hemos llegado a ese país lejano? O quizá hoy estás puesto en un país lejano porque la pandemia te ha hecho que no te congregue, que te hace difícil conectarte, que te hace difícil estar. Y uno dice en medio de esta pandemia, dice, bueno, y si el día de mañana me falta, no voy a dar, voy a acumular. Y tenemos acumulado. Y esa no era tu esencia, porque cuando estabas en la casa de tu padre, tú decías, yo voy a dar porque el Señor me bendice, porque el Señor nunca me abre porque el Señor me dice todos los días, tú eres mi hijo amado. Y como mi papá, mi papito amado siempre va a proveer, yo comenzaba a dar y mi corazón era dar, pero que ahora estoy tan lejos que no escucho su voz. Y el país lejano me tiene agarrado. Y el país lejano me hace no escuchar la voz de mi Señor. La pregunta es, ¿me siento lejos, pastor? ¿Sabe qué? Hoy que usted me dice eso, me siento como el hijo pródigo. Me siento tan lejos de la voz de mi papá. Me siento tan lejos de mi casa. Pensándolo bien, si no tengo la esencia de mi casa, no tengo la esencia de mi Dios, porque estoy metido en un país lejano, ¿podré volver? Porque esa es la pregunta que hacemos todos. ¿Podré volver? El hijo dijo, ¿podré volver? Me encanta lo que dice Deuteronomio. Dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Escoge. ¿Casa de mi padre o país lejano? Escoge. En una hay bendición, en otra hay maldición. Y Dios nos dice, escoge. Escoge. El amor de su Padre es tan grande que nos hace escoger. Y dice, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios. Y me encanta esto y por eso lo subrayé, porque dice, escuchando su voz y allegándote a Él. Dice que tú y yo tenemos la opción de escoger. Tú y yo escogemos. Si estoy lejos o estoy cerca. Tú y yo escogemos si estamos en la casa o en el país lejano. Porque eso es tu vida y la largura de tus días para que habites en la tierra que el Señor juró darte a tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Tú escoges. El camino de vuelta a casa es un camino largo. Porque te lo gastaste todo, porque cambiaste tu corazón, porque te llenaste de cosas. Yo siempre digo, hay consecuencias. No, volvemos a casa y queremos que todo sea bien. Y nosotros somos padres, ¿cierto? Y si nuestro hijo comete un error, lo vamos a recoger, lo vamos a apañar, lo vamos a abrazar, pero va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. Porque el camino de vuelta a casa es una decisión. Tú escoges. Tú escoges. Y en el camino
Esto me encanta porque el hijo pródigo dijo, ¿y si yo vuelvo como un jornalero? Van a recibir, aunque sea como jornalero. Pero si yo vuelvo con todo. No, voy a volver, pero hasta por ahí nomás. No. Vuelves como hijo, como todo. ¿Sabe por qué no sirve volver como jornalero? Porque al cabo de un tiempo va a reclamar por el salario, va a reclamar por el tiempo de trabajo, va a reclamar porque la comida de los jornaleros no es la misma que el jefe. Y nos vamos a llenar de reclamos. En cambio, cuando yo vuelvo como hijo, vuelvo con la responsabilidad de que el día de mañana me voy a transformar en el Padre. Y eso me va a hacer volver con todo. Porque cuando yo vuelvo como hijo, vuelvo con esa responsabilidad, entonces yo vuelvo con todo. Y ese es el desafío. Por eso yo digo que el camino de vuelta a casa es un camino largo, difícil, porque no está llamado a ser un jornalero, está llamado a ser el Padre, está llamado a liderar, está llamado a ser alguien importante, está llamado a tener los recursos de tu Padre. Siendo hijos nos tenemos que exigir, porque el día de mañana vamos a ser padres. Y en la casa de nuestro Padre escuchamos tan fuerte esa voz que dice: tú eres el Hijo amado. Tú eres el Hijo amado. Déjate de vivir en un país lejano. Déjate de vivir lejos. No vale la pena. ¿Saben qué? Lo más grande de esta historia es que yo soy tan amado de mi papá, tan amado, que soy libre para dejar el hogar. Pero la bendición va a estar allí, desde el principio va a estar ahí en el hogar. Pero soy tan amado que voy a poder salir de ahí. Y aunque la rechace 1000 veces, el Padre continúa esperándonos con los brazos abiertos, diciendo: tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. Esta mañana quiero decirte con toda mi fuerza: el país lejano no es tu esencia. En el país lejano jamás escucharás una voz que dices: tú eres el Hijo amado. Solo en la casa de mi Padre se escucha esa voz que te abraza, que te pone un anillo y te dice: bienvenido a casa. Déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta mañana nos gritas con fuerza. Con fuerza nos gritas. El país lejano no es el país donde tienes que estar. El país lejano no te llevará a ningún lugar. El país lejano te va a chupar todo lo que tienes. Te va a extraer toda la esencia hermosa que has puesto, que has aprendido en la casa del Padre. Esta mañana me dice con fuerza: es tiempo de volver. Es tiempo de estar acá. Señor, ¿cuántas veces hemos sido el hijo pródigo? ¿Cuántas veces sin darnos cuenta hemos terminado en el lugar del país lejano? ¿Cuántas veces, Señor, he caído y he estado plantado en el lugar, en un país lejano donde no es mi esencia? Hoy digo: vuelvo a mi casa, pero no como un jornalero,
sino como un hijo, disfrutando de su amor, de su bondad. Oro por aquellos que esta palabra está incendiando su corazón. Oro por aquellos que están hoy conectados y esta palabra les tiene un nudo en la garganta. Que su corazón se aprieta porque se da cuenta que han estado en un país lejano y ahí están. Esta sea la mañana donde tomemos nuestro camino y nos vamos a la casa de nuestro papá. Creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia aún siendo yo pecador, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Amén. En la casa de mi padre soy hijo, ¿cierto? Hijo amado nos recordó en esta mañana, así que si estás en ese país lejano, vuelve a casa. Hay un Padre que te espera, que hoy te espera. Levántate, anímate. Él te ama con amor eterno. Así es, así que damos gracias al Señor por esta mañana tan especial. Gracias le damos al Señor por esa presencia. Yo estoy seguro que esa misma presencia que estamos sintiendo nosotros acá, estamos con los ojos llorosos, trabajando apenas, es la misma presencia que usted está sintiendo en su Amén. casa. Así que nos alegramos, sabemos que el Señor está haciendo cosas gloriosas y no es tiempo de vivir en un país lejano, sino que en la casa de mi Padre es el lugar donde realmente somos. Los Así bendecimos. es. Antes de irnos, queremos orar por las peticiones. Estamos orando por la familia de la Ingrid, está su papá, está su mamá, ambos están conectados en un ventilador, así que estamos orando por un milagro, por la familia de la Ingrid, por su papá y su mamá. También oramos por la familia del Oscar, su tío, su primo, está conectado también. Oramos por ellos y oramos por toda la familia. Estamos Hermana orando Nancy por la también. hermana Nancy, que está en su tratamiento bien complicadito ahí. Estamos orando por ella
Así Estamos orando también por la Angélica que está en su tratamiento. O sea, estamos orando porque creemos con todo nuestro corazón que la oración puede mucho y creemos en un Dios de milagros. Sí. Así que oramos, Amén. te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos el Dios de milagro en cada una de las peticiones que hay en nuestra iglesia. Padre, bendecimos a aquellos que están pasando momentos difíciles y declaramos sanidad. Milagros, Señor. Milagros, restaura pulmones, restaura todo, Señor, lo que está en el cerebro. Señor, llévate cáncer. Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, milagros sobre aquellas peticiones que están en nuestra iglesia. Creemos en un Dios de milagro y creemos, Señor, con toda nuestra fuerza de que tú nos bendices. Lo Amén. creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecer a la Catita que hoy día nos acompañó con su hermosa voz, bendijo nuestro corazón con sus canciones. Así es, así que gracias, Muchas hija, que gracias, Dios te Catita. bendiga. Y gracias a ti por estar conectados juntos en esta mañana. Los bendecimos y les decimos gracias por estar con nosotros. Declaramos sobre tu vida una semana de bendición. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para ti esta semana. Así Te es. bendecimos, que tengan una hermosa semana. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao. Chao.